Jezabel, la mujer más malvada de la Biblia. En la Biblia encontramos todo tipo de personajes, buenos, malos, listos, valientes, cobardes, lujuriosos, sacrificados, entregados, traidores. Muchos de los protagonistas de las historias bíblicas son varones, pero también hay un buen número de mujeres entre sus páginas. A ellas también les son aplicables esos adjetivos, y algunas son consideradas francamente malvadas, desalmadas o carentes de fe. Sin duda, la que se lleva la corona es Jezabel, una mujer calculadora, despiadada, con alevosía que negociaba la maldad. Con el ascenso del hijo de Omri, llamado Acab, vendría sobre Israel un ataque frontal contra el camino bíblico como nunca antes. Veremos cómo sucedió y por qué Jezabel. Uno de los medios que Omri aseguró para conseguir la paz y el comercio en su floreciente economía fue casar a su hijo mayor Acab con la princesa Jezabel, hija del rey Sidón, Fenicia. El pueblo de Israel ya había soportado el matrimonio de sus reyes con princesas extranjeras, especialmente con Salomón, pero no había afectado a la adoración de Dios por los israelitas. Sin embargo, con Jezabel esto fue distinto, pues ella quiso convertir a todo Israel a su religión y destruir totalmente la de Dios. Su historia se encuentra en los libros de Reyes 1 y 2, los cuales fueron escritos 400 años antes de Cristo, más o menos en el siglo VII, y es mencionada por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 30 al 34. Y dice: Y reinó Acab, hijo de Jorim, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Jorim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta mujer fue educada en la corte cosmopolita de Tiro, a quien poco le gustaba la tosca cultura de lo israelita, y menos aún de su austera religión monoteísta. Completamente devota al culto de sus propios dioses, se dispuso a hacer de él la religión oficial del Estado en sustitución del culto a Dios. Se trasladó a Samaria con un séquito de 450 sacerdotes de Baal y 400 profetas de la diosa madre Acera, y levantó altares a los dioses fenicios. Apenas se convirtió en reina, comenzó una inalcanzable campaña para deshacer de Israel todas las evidencias de adoración a Jehová, promoviendo la adoración a los dioses Baal, dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta, mientras que Acera era considerada la diosa del mar. Este acto era abominación en la religión judía, ya que era un falso dios cruel, sensual y repugnante, cuyo culto implicaba sexualidad y lujuria, donde se involucraba la prostitución y los rituales de sacrificios en los templos. A veces, para apaciguar a Baal, requerían muertes humanas. Generalmente, los niños de las personas que estaban haciendo el sacrificio. Jezabel introdujo todos estos ritos en el pueblo de Israel. Poderosa, controvertida, predominante y enigmática, controlaba y dominaba a su débil esposo. Acab, con el objetivo de provocar la adoración a estos dioses paganos
y alejando a muchas personas del verdadero Dios. Una de las acciones más infames de Jezabel fue la persecución de los profetas de Dios, según se relata en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es decir, la maldad de esta mujer no tenía límites, mató a muchos profetas del Señor. El panorama se veía muy oscuro para el pueblo del verdadero Dios, pero el Eterno no dejaría las cosas así. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Ahora, ante esta grave amenaza, Dios levanta al profeta Elías. Elías era la respuesta de Dios a Acab y a Jezabel. Estos habían puesto a Baal en el lugar de Dios, y Dios envió a Elías para que erradicara la religión vil y cruel del baalismo. Dios lo dijo, Dios lo hizo. Elías se convirtió en el enemigo más fuerte de Jezabel, quien la desafió y se opuso a su malvado gobierno. Primero, pronunció el castigo de Dios sobre Israel en forma de sequía, que duró 3 años. Esto culminó en una contienda en el Monte Carmelo entre los poderes del verdadero Dios de Israel y los Baales. Después de que los 450 sacerdotes de Baal y los 400 sacerdotes de Acera pasaron el día suplicando a sus dioses con lamentos y automutilaciones que pusieran fin a la sequía, todo resultó en vano. Elías oró a su Dios omnipotente, quien respondió aceptando el sacrificio, haciendo que los falsos profetas sacrificados quedaran en evidencia. Dios proporcionó abundante lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 10 al 46. En lugar de reconocer el asombroso poder del único Dios verdadero, Jezabel se enfureció y prometió matar a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Pero luego Elías huyó, es cierto. Pero volvamos al personaje principal de esta historia, Jezabel, quien seguía actuando con maldad y demostrando ser la mujer codiciosa, asesina y malvada que realmente era. Un hombre justo llamado Nabot poseía un viñedo al lado del palacio de Acab. Acab se ofreció a comprar la viña, pero Nabot, honrando el mandato de Dios de conservar las herencias dentro de la familia, se negó a venderla. Acab se enojó y se fue a su casa. Jezabel lo ridiculizó por su debilidad y le dijo que se animara porque ella le conseguiría la viña. Ella conspiró con 2 sinvergüenzas mentirosos para manipular la situación, acusar y denunciar falsamente a Nabot y así poder ejecutarlo. Luego tomó la viña para su esposo y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedrado y había muerto, dijo a Acab: «Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, la cual él se negó a dártela por dinero, porque ya no está vivo, sino muerto». Y sucedió que Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la villa de Nabot y tomar posesión de ella. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 15 al 16. Como ocurre con todos los que desafían al Señor, el final de Jezabel no fue agradable, aunque sí más espantoso que el de la mayoría, tal vez como una lección objetiva para que todos los que se opusieron al único Dios verdadero se den cuenta. Su destino era seguro, ya que Elías lo profetizó en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23. Dice: «De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro del rey». Incluso cuando vio acercar su muerte, se mantuvo desafiante hasta el final, maquillándose la cara y adornándose con prendas regias. Ella miró por la ventana y gritó su desafío a Jehú:
el próximo rey de Israel, que vino a tomar su trono, relatado en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 33 al 37. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Fue pisoteada por los cascos de los caballos y consumida casi por completo por los perros. Sus casi 30 años de tiranía sobre Israel habían terminado. El terror que cayó sobre Jezabel fue un testimonio para los israelitas y para nosotros de que el poder de Dios es supremo y que quienes lo desafíen encontrarán un final terrible. Dios es justo y finalmente castiga el mal. Su historia nos advierte sobre las consecuencias de anteponer nuestros deseos y ambiciones a los mandamientos de Dios. Nos llama a reflexionar. ¿Estamos permitiendo que alguna Jezabel influya en nuestras vidas y nos desvíe de nuestro camino de fe? Por lo tanto, al continuar nuestra exploración sobre los personajes bíblicos y sus enseñanzas, usamos esta historia como una advertencia para mantenernos firmes en nuestra fe, buscando siempre la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos aprender de Jezabel, no para seguir su ejemplo, sino para evitar sus errores y elevar nuestra relación con Dios.